Torres, de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! A partir del 11 de septiembre, todos los recursos del ejército chileno son utilizados para reprimir al movimiento popular, con la complacencia del gobierno norteamericano. La primera resistencia armada ofrecida por algunos cordones industriales, poblaciones y centros agrícolas es aplastada rápidamente en lucha desigual. Miles de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. La democracia más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Ahora, si me puede contar un poquito los días antes o meses antes del golpe de Estado, en el sentido de que cuando usted empezó a ver o escuchar o sentir que algo iba a pasar, o algo venía, algo que no estaba correcto. Bueno, hay cosas ahí en las cuales, pero no me acuerdo bien la secuencia. Hubieron algunos asesinatos, partiendo por el asesinato al edecán naval del presidente, que lo asesinó una cuadrilla, no sé si de Patria Libertad o el Rolando Matus, nunca se quedó bien claro. Eso sería uno, eso pasó cerca de un mes. Y después hubo una asonada de un regimiento de Santiago de que sale a las calles para hacer un golpe, pero no fue apoyado por el ejército, por nada. Fue una parte del ejército, un regimiento, que así que lo mandaron a que se volvieran. Okay. Llegó hasta ahí nomás, pero eso era enseña ya. Yeah. También está el asesinato del general en jefe del ejército, que también lo asesinó la derecha, o sea, la ultraderecha, o los fascistas. Uh-huh. Y eso fue una afrenta muy grande, asesinar al general en jefe Snyder, okay, que era un general muy consciente de lo que podía pasar y era el que mantenía cierta calma dentro de las filas del ejército. ¿Y él fue asesinado en Chile? En Chile, en la calle. Okay. En la calle. Okay. Eso sería, y lo otro, bueno, yo creo que esos fueron los hitos más. Hubieron situaciones políticas ahí, pero la verdad que no. Nosotros estábamos tan ensimismados en que la fábrica anduviera que realmente no. Las noticias que nos llegaban nomás por radio, porque teníamos una radio nosotros, un sistema de radio. Era eso, eran bien escuetas y sigan trabajando. Okay. Porque se pretendía de que esto no llegara más allá. Okay. Pero llegó, pues. Eso es todo lo que en este momento me recuerdo. Que nosotros estamos en nuestra batalla por producir azúcar, por que la remolacha llegara a la fábrica, porque los camioneros bloqueaban los caminos. Okay. El carboncillo, la cal, llegara, porque todo eso eran insumos para seguir trabajando. De manera que era una batalla que teníamos ahí nosotros, por la producción. Okay. Nunca se paró la fábrica, siempre estuvimos produciendo, algunas veces a medio producir y otras veces producción completa, okay, otros días u otras semanas. Y ahí entre medio sucedieron algunas cosas que tuvieron cariz de que venía el golpe, porque como a los camiones que venían del otro las asaltaban gente de, no sé, Patria Libertad puede haber sido, Rolando Matus u otros. Okay.
conseguimos que nos prestaran militares para que escoltaran. Entonces cada camión iba un militar, con cripto. Okay. Pero eso duró por poco tiempo, lo sacaron. También es sintomático que un día llega un teniente a hablar conmigo, me dice que viene a registrar unos carros de Cuba porque supuestamente tenían arma en los sacos. Yo le dije, bueno, haga lo que quiera, pero necesito gente para bajarlo. No, la gente está trabajando, no podemos para la fábrica para esto. Así que tuvo que ocupar a su gente, pobre de ellos. Los sacos esos pesaban como 90 kilos, algo, tremendas cosas. Bajar los sacos, los carros, ver si tenían algo y después lo iba a dejar ahí, que no puede dejarlo ahí. Ya. Pobres con cripto, arriba los sacos. Algunos quedaron ahí medio, que los recogimos después. Esas cosas pasaban. Incluso fue tanto que apareció en un diario que aparecía en Santiago un saco de azúcar con un brazo y una metralleta así en la mano. Esas cosas pasaban. De manera que ya yo entendía que venía algo y en mi mente estaba preparando qué es lo que voy a hacer. Okay. O sea, lo que yo hice para el golpe no es improvisado. Yo más o menos tenía pensado hacer cómo llegar y que irme a la montaña. Mucho antes del golpe ya se estaba anunciando de que algo iba a venir fuerte. Okay. Entonces hubo un momento de que tuvimos que salir de la ciudad de Linares e irnos para el sur. Okay. Porque la cosa estaba tensa. Okay. En cualquier momento iba a pasar algo. Okay. Entonces había que estar preparado y yo opté por irme para donde un familiar al sur de Chile con todos ustedes, pero también estábamos, los más grandes que recuerdan, estábamos muy tranquilos por el papá. Okay. Ya sabiendo que tu papá siempre fue un hombre muy dedicado a la clase obrera, y él siempre decía que no luchaba por los 5 hijos que tenía, sino por todos los niños que existían en la empresa. Okay. Entonces estuvimos más o menos como 15 días normal y todo, y lo regresamos otra vez a nuestro lugar donde vivíamos. Y ahí tratamos de guardar los víveres, que no los faltara, que nunca los faltó, pero no acumular, sino tener una existencia más de las cosas okay. Normales de la casa. Y Eduardo me dejó un poco unos cheques en blanco para que yo en cualquier momento yo fuera al banco y sacara el dinero. Okay. Entonces como que estábamos un poquito preparados. Okay. Creo que estaba preparando para esa reunión. Okay. Entonces llegó a la casa, claro. Normalmente. Y yo me iba a ir en el auto de la empresa, okay. Porque era un llamado de los sindicatos, y creo que iba a estar el gerente también, no me acuerdo. Pero era un llamado de los sindicatos, de las 5 plantas, que okay. Lo íbamos a juntar ahí. Así que estaba preparando eso. ¿Y por qué te piensa que, usted pensando así, por qué el resto del partido, de la gente que estaba en su círculo no...? Quizás por ser demasiado soñador, a lo mejor. La verdad que nosotros no vivíamos la realidad de Santiago, ni de especialmente la de Santiago, información del partido llegaba muy poca. Y por lo menos a donde estábamos nosotros, llegaban instrucciones, además que sigan trabajando, que mantengan la producción, cosas. Pero es algo que te mencionó en las otras conversaciones, que dijo que realmente, si en su vio algo que iba a pasar, ustedes realmente no están en condiciones para hacer. No estábamos en condiciones, pero yo pensaba que yéndose para allá se formaría algún foco o focos. En algunas partes se hicieron, tengo entendido, en el sur. Hubo un muchacho que al final le echaron todo el ejército y lo mataron a él y a la gente, a su gente. Okay. Pero eso fue a los meses después.
Además yo sabía que no estábamos preparados, pero decía yo un foco de protesta más bien. Okay. No que, bueno, está bien, ya los milicos ganaron y bajar los brazos no estaba dentro de mí. Okay. No estaba dentro de mí. Esa mañana, cuando se levantó y colocó la radio. No, yo me levanté, me fui al baño, mi señora colocó la radio. Ese día, como te digo, en las noticias ya se estaba viendo movimiento de las Fuerzas Armadas. Y Eduardo se levantó muy temprano y él se fue. Okay. Se fue a su empresa, que estábamos viviendo en la población. Empieza a llamar porque había novedades, me dice, parece que dieron un golpe de Estado. Yo llegué, me vestí rápido y me fui a la empresa, a la fábrica. Okay. Tomé contacto por radio con el gerente. El nuevo, tenía un gerente nuevo, pero era un muchacho, un hombre muy capaz. Y me dijo, saca toda la plata del banco y guárdala en la empresa. Okay. Para que pasado, según como las cosas puedan pagarle al personal. Okay. Pues seguramente me dijo los bancos los van a cerrar y qué sé yo. Así que mandé a sacar la plata. Okay. Y se la entregué al contralor, teníamos un contralor ahí, y a los dos cajeros les entrega un maletín grande lleno de billetes. No los conté. Okay. He estado toda la tarde, todo el día contando billetes. Y se lo entregó. Y después me fui a una reunión del partido. Okay. ¿El mismo día? El mismo día, en la tarde, como a las 3 o 4 por ahí. Una casa que me indicaron dónde. Se hizo la reunión y la única introducción fue: traten de protegerse, no se expongan, si hay que desaparecer por un tiempo, háganlo, especialmente tú, me dijeron, y otro compañero, y 3 compañeros más, y ya, y eso hicimos. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlos. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire. Se reitera lo expresado en el bando número 1, en el sentido de que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos. Pero querían más información. Yo traía como hablé con él, traía información fidedigna de que habían dado un golpe, así que los reuní en el patio y pusimos un tractor, una tarima, digamos, que había. Y junto con el presidente del sindicato dijimos que había habido un golpe y que había que mantenerse en su puesto de trabajo y no provocar absolutamente nada a ellos, porque están por la indefensión que había. Muchos se enojaron, querían que fuéramos con palas y picotas y cosas a la plaza de Linares. Y yo les dije, ¿y qué van a hacer? Que este es un golpe de Estado. Antes que lleguen allá ya van a estar todos baleados, o mínimo prisioneros. No, que ya empezamos con cosas y que esto, lo demás, ya, y todo lo que habíamos conversado, ¿no? Lo que hablábamos, de que la revolución, sí, pero resulta que la revolución se da no como nosotros queremos. Bueno, esas son cosas, un montón de cosas. Sí, sí. Al final se convencieron, ustedes trabajen, a la noche se van a su casa y mañana veremos si vienen a trabajar o no. Pero ya después no los vi más. No, dejé al presidente, quedó de jefe de la fábrica. Okay. Y los otros dirigentes quedaron en diferentes sectores también como encargados para mantenerla, porque eso era la... Pero, ¿y llegaron los...? Sí, llegaron como a las 4:30, no, 5. La verdad es que el tiempo se pasaba tan rápido. Pero era de día. Era en la tarde, sí, después de... Tipo 4 podían haber sido. Y
en la reunión del partido ahí nos dijeron que es un poco peligroso parar de la noche a la mañana, porque ahí los van a obligar y quizás qué les pueden hacer. En el hecho pasaron muchos de los que estaban como, los trabajadores que tenían cierto poder político, digamos, dentro de la fábrica, estuvieron presos y los torturaron mucho y me preguntando por mí. Volví a la fábrica y empecé a visitar las secciones que estaban fuera del edificio de la fábrica, pues, eran parte de la... Hablar con los compañeros de que no pusieran resistencia porque no teníamos con qué, que lo único que podíamos hacer era que mañana no viniéramos a trabajar o llegáramos tarde. Okay. Claro, si los otros iban a tratar de irse, pero todo lo que hicieron estaba en manos del sindicato. Y voy dando la vuelta y salgo por una puerta que había al final de la fábrica, una puerta pequeña, y alguien le avisó a los militares que ya estaban ahí, que yo iba saliendo, ahí me tomaron preso. Okay. Y me llevaron allá donde el general, no, coronel creo que era. Lo agarraron preso, lo llevaron a la oficina. ¿Qué pasó? Ya, ahí tuve que esperar hasta que llegara. Cuando llega él, sorpresivamente, como son los míos, abrió la puerta, ¿sí? Como que estaba no sé qué cosa. Y se dirigió inmediatamente a mi escritorio. Y se asustó, como yo soy el que mando aquí. Y yo me senté en un sillón al lado. Y ahí me empezó con el discurso de chilenidad y todas esas cosas que manejan ellos. Y que los comunistas y esto, lo demás allá, y los socialistas y el desorden, y Allende, qué sé yo. Y yo para mientras, yo decía, sí, está bien, para mientras pensaba otra cosa, cómo iba a salir del embrollo. Y al final me dice, ¿le parece bien todo esto? Es lo que vamos a hacer. Usted va a tener esto, sus hijos no se van a preocupar de los estudios, las universidades, es posible que lo traslademos a Santiago. Yo decía, sí. ¿Qué le parece? Me parece bien, le dije, pero preferiría quedarme aquí yo en la planta. No, pero eso lo vamos a ver nosotros después. Sí, le dije, bueno, es posible. ¿Estaba asustado? ¿Tenía la verdad miedo? Que no. No sé por qué no estaba asustado. ¿Por nada? No, lo escuchaba y para mientras hablaba yo estaba pensando en otra cosa, cómo iba a escapar de ahí. Porque me dijo que iba a quedar ahí, en su oficina, me dijo, pero van a haber 2 soldados afuera cuidándolo, que no iba a venir alguien a hacerle algo. Ah, qué bueno. ¿Y él? Pero yo ya estaba pensando cómo iba a salir de la oficina para evadirme. O sea, él sabía que usted era del partido. Sí, se sabían todo, Okay. se lo tenían claro. Okay. Lo tenían muy claro. ¿Y qué pasó después que se fue? Después que se fue, yo me quedé en la oficina y a cada rato iba al baño, eso sí. Y de repente veo una puertecita chica que daba a otro lugar, pero ya era de noche, ya eran cerca de las 10. Okay. Y me voy oficina tras oficina, en algunas porque tenía ventanas grandes, tuve que gatear. Y llego al otro lado de la oficina. La oficina estaba aparte, era un edificio aparte. Y ya a esa hora estaba saliendo el turno. Entonces yo abro la puerta y veo a los compañeros, que son un montón, como de unos 15 o 20. Me dice, ¿qué este compañero? Métase para acá. Ya me pasaron una manta y un casco. Okay. Y salí entre medio de ellos. Se dio cuenta. Entonces, en ese lapso yo pude ir a comprar, como te digo. Cuando ya volví, que sería ya cerca del mediodía, ya la cosa estaba tensa. Pero usted, ¿cuándo fue la primera vez que escuchó oficialmente hay un golpe de Estado? ¿Escuchó por la radio? ¿Una vecina le digo? ¿Vio la televisión? No. Todo por la radio. En ese tiempo no había tanta información en la televisión. Entonces, eso uno acudía más a la radio. Y entonces, ahí te iban diciendo los pequeños detalles, lo que estaba pasando. El papá, me acuerdo que vino en un yo creo que como más o menos al mediodía. Okay. Y ahí me pasó su chequera, toda la plata y todo aquí, teninera y todo. Y
y se despidió de ustedes. Fue un momento muy emotivo. Lloriqueamos un poco, pero bueno, él se fue para su industria y nosotros quedamos ahí en la casa solos con los 5. Y ahí me fui a la casa que te decía yo de este compañero que era otro ingeniero agrónomo. Y llegué a esa casa que está como a, diría yo, como una cuadra de la fábrica, al frente. Había un parque y ahí está. Y ahí estuve toda la noche, hasta le avisé a mi señora, le dije lo que tenía que hacer. Y dormí ahí, es decir, dormí ahí, porque no dormí prácticamente. Y el otro día temprano me vienen a buscar el presidente del sindicato con otro ingeniero agrónomo. Así que yo sigo como presidente del sindicato, que es bueno, pero están pidiendo la cooperación del sindicato. Vamos a hacer lo posible por decirle que sí, pero hacerlo no. Me llevaron a una casa de un compañero que nunca pensamos que iba a apoyar. La gente lo tildaba como chueco. Era un compañero jefe de los electricistas. Me sonaba el teléfono de las amigas diciéndome la cosa está fea, que cómo estábamos nosotros, cómo estaba la situación, que era cómo estaba Eduardo. Como te digo, papá se fue y yo no supe más de él. Como a las 1:30 o 2 de la tarde recibo una llamada de una amiga que era muy metida, muy política, donde me dice que al presidente lo habían matado en La Moneda. Que él se había fusilado, según él, con el arma que le había dejado, no sé qué, Castro, una cosa así, que fue un bombardeo terrible, que le dieron la oportunidad para que saliera él con su familia y que él no se movió. Él murió ahí, fuera de todos los doctores y todos los que están. Entonces, ahí ya se puso más tensa la cosa. Yo, el papá, ya no supe más de él. Pero la comunidad de nosotros era tan unida, el sector donde vivíamos, la población, que nunca mis amigas me abandonaron. Entonces me dijeron, no, yo me llevo a los más pequeñitos, que era la Claudia y tú, pero parece que tú nunca te querías ir para otro lado. Entonces me acuerdo de haberse llevado a la Claudia y al Memo. Y yo me quedé con el Lalo, que era el mayor, la Pati y mi prima. Los 4 quedamos esa noche ahí, esperando que en cualquier momento iba a venir algo, porque era un movimiento de bocinas, de ambulancia y todo eso en la población. Y yo creo que como en la medianoche ya sentí golpear la puerta. ¡Wow! Ya es que aquí estamos sonados. Yo me levanté. Los levantamos los 4 que estábamos, pregunté quién era y me dijeron la policía. Entonces yo abrí la puerta y vi que había un choclón así de milicos, no sé cuántos serían, porque era de noche ya, tipo 12 de la noche. Y preguntándome por Eduardo. Bueno, en la policía entró no sé cuánta cantidad, pero una cantidad grande adentro. El que venía a mando me mostró una lista o alguien, caso yo conocía a tal persona, y que eran todos de la industria, pero ya eso ya lo habían tomado detenido. Yo qué sé yo de dónde están, que viven aquí, pero yo no sé de ellos. Entonces se dividieron, unos entraron al dormitorio, otros se fueron al patio, porque ahí había una especie de bodega, otros llegaron a la cocina había un entretecho, y ellos subieron arriba viendo, porque lo que ellos buscaban eran armas, que dónde están las armas, que ustedes tenían armas caseras, y insistían con eso. El mayor que estaba a cargo, no sé qué sería, habló conmigo en la cocina y me dice, mire, nosotros queremos ayudarla a usted, y si usted nos da una información de donde está su marido, nosotros no vamos a tener ni un problema,
íbamos a estar con él trabajando y toda la cosa. Entonces yo le dije, no tengo idea, tendré que preguntarle a usted dónde está mi marido, porque mi marido no está en este momento conmigo. Y en el living de la casa quedó sentado Eduardo, que era el mayor, Pati y mi prima. Ahí los tenían a los 3 sentados, que no se movieran de ahí. Mi dormitorio me lo trajinaron todo, dieron vuelta. Que a ellos lo que les interesaba, como te digo, era buscar armas. Y en una parte de unos closets yo tenía unas bolsas grandes donde guardaba las carpas. Okay. Entonces eso le llamó mucho la atención, porque eran con fierro y colgaban entonces eso los armaron. Te digo que fue horrible, horrible. Tuvieron bastante rato ahí conmigo. Yo lo que tenía un poco de miedo, porque alguien me había dicho, me vino a dejar un poco de balas, parece que eran, que ya ni me acuerdo bien, y que las colocaran en un lugar estratégico de la cocina, que en los frascos de arroz, de poroto y todo, ahí metí. Entonces ahí tenía miedo, porque yo, me dan vuelta esto, me van a hallar presa, porque eso es lo que más temía yo. Y como te digo, pasaron unas cuantas, yo creo, uno allá muy largo, a lo mejor fueron 10 minutos, todo, pero trajinaron todas las 3 piezas de dormitorio y el patio también. Entonces, pero insistía que yo le dijera dónde estaba. Yo realmente nunca supe, porque no era buena para saber yo el lugar preciso donde él estaba. Bueno, la cuestión es que ellos se fueron y yo ahí ya como que perdí todo, y me vino un relajo terrible, lo pasé muy mal ese momento. Pero mis amigas, como estaban pendientes, les grito, apareció una por aquí, otra por allá, y me fui a la cama, pero me dolía todo, sí. todo, pero me aguanté todo ese rato contestándole también mucho a ellos, y no me quedé nunca callada, y tenía, creo que tenía 2 perros yo, y esos perros se volvieron locos cuando entraron los militares. Eran militares los que entraron. Militares, ya no. Que yo me acuerdo militares que eran militares. Y los perros le ladraban y ladraban y le pescaban así. Pero yo después que ya reaccionamos todos y lloramos, y los 3, lo que ya era raro, porque yo ya había escuchado ya que se llevaban todo lo que tuve ahí, pero yo tenía una conexión de Víctor Jara, todos los discos, todos los libros, eso no me tocaron nada, nada de la pequeña biblioteca que teníamos ahí, nada, no. Y bueno, esa noche, ¿para qué te digo cómo fue? Ese día era mi cumpleaños, o sea, el mismo día cuando ellos vinieron, el 13 de septiembre, era el día de mi cumpleaños. Todos llegaron, mis amigas y todo, y esa noche fue allanaron a toda la población y se llevaron a todos los compañeros que estaban ahí. Esa noche, el 13. Esa noche. El día de su cumpleaños. El día de mi cumpleaños. Bueno, al otro día, ya como el mediodía o no tanto, llegó una nota donde decía: estoy bien, no te preocupes, estoy bien. Ya. Después ya pasó todo ese día, después vino otro compañero de ahí y me dijo: Eduardo está bien, nosotros lo hemos protegido y tal, pero no te voy a decir dónde estamos. Ok, ya pasaron 2 días y siempre me llegaba una notita de él: sí, estoy bien, y mándame esto, ropa o alguna cosa. Ya, yo creo que a los 4 o 5 días me llamaron a la empresa. El carabinero, el milico que estaba, un comandante, no sé qué, que tenía que estar a las 8 de la mañana en la empresa. Y como Lalo era el más grande, yo le digo: ya Lalo, vamos a tener que ir los 2. Así que fuimos, llegamos a la oficina del papá, él sentado en el escritorio del papá, muy caballerosamente atendido, y ¿cómo está, señor? Pero tenía miedo, tenía un temor. Fíjate que nunca sentí tanto miedo yo, Álvaro.
claro que no, algo me Sí. así tenía aquí en el estómago, pero podía no dejar que me pusiera a llorar y no. Otra vez me hizo la pregunta, ¿dónde está su marido? Nosotros queremos compartir con él, nosotros queremos que esté aquí en su oficina porque él sabe todo el movimiento, queremos seguir trabajando con él y todo. Pero lo que me enseñó que después ya él tenía una caja donde tenía todo lo de Eduardo, las cosas personales de él que me la entregó y fotos y todo. Y me dijo, me preguntaba cómo era la familia, cuántos hijos teníamos. Y entonces yo, bueno, le contestaba todo lo que tenía que contestarle. Y tuvimos hartos ratos con él, pero me dijo, a usted la vamos a proteger, no va a estar nunca sola. Ya, pues me fui. Y después, como a los 2 o 3 días, me llamaron de la industria para que fuera a recibir los regalos de Navidad de ustedes. Ya le tenían todos los paquetes para a los 5, muy lindos regalos. Me llegaron la cantidad de azúcar que los iban dando por. Después Eduardo me mandó una nota que fuera al banco, donde él tenía su cuenta, hablar con el agente o el gerente, y que me llegara todo lo poco, la cantidad de dinero que teníamos, porque ya se sabía que los bancos se iban a quedar con la plata si no la sacaban. Me llegaron, que fue una cantidad, bastante para ese tiempo, no me acuerdo la cantidad. Entonces ya yo quedé económicamente respaldada con plata y todo. Después de eso, me llegó una carta de industria donde yo tengo que dejar donde yo vivo, en la población, la casa. Entonces no se me vino el mundo encima ni nada, porque siempre hay alguien que te ayuda. Había una población muy linda cerca, que era de los trabajadores de ahí, y el compañero el dueño de la casa estaba detenido ya, y él me mandó un mensaje, me dice: Ruth, no te preocupes, aquí está mi casa. Así que nosotros lo fuimos a la casa, y nadie la había usado, y ahí me fui con todos ustedes. Sí, me acuerdo. Ahí estuvimos desde que empecé, bueno, haber sido noviembre, diciembre, ya después de la fiesta ya dejamos todo eso y lo fuimos a Los Ángeles. También la industria me decía ahí que ellos tenían el derecho de dejarme de donde habían sacado a Eduardo a trabajar, con todo pagado, el transporte, yo podía llevar todas mis cosas y me dejaban instalar donde yo quisiera. Entonces eso lo hice, la industria me pagó un camión y todo, y me fui con mis cosas donde nací, en Los Ángeles. En la casa. En la casa vieja esa que era una reliquia. Sí. Y feliz porque tenía parte de mi familia que me quedaba, una tía de edad, todos eran de edad y estaban. Eso, para mí eso fue lo más lindo, el apoyo más lindo que tuve de mi familia, siendo que no eran todos del mismo gobierno de nosotros. Pero la tía, que hace muy poco que falleció, fue como más que mamá para todos ustedes. Santa Bárbara fue el lugar donde ustedes terminaron de criarse, de todo, unas vacaciones maravillosas, y usted pasó el golpe, me quedé yo en Los Ángeles siempre con los más chiquititos de ustedes, que la yo tenía 5 y tú tenías 6, y los otros se fueron con la tía para otro lugar, en la provincia de Biobío. Y así que yo iba el fin de semana a verlo nomás, porque ustedes no se querían venir para acá tampoco, porque allá lo estaban pasando súper bien. A todo esto, Eduardo seguía sin saber dónde estaba. A veces llegaban notas: estoy bien, no te preocupes, o mándame algunas cosas que ellos podían, por ejemplo, chocolate, mucho chocolate,
y algunas pastillas de concentrado para la sopa y todo, pues pero él se tenía que estar moviendo mucho del lugar. Me acuerdo que un día llega un mensaje y me dicen que Eduardo lo habían tomado detenido, que lo vieron pasar en un jeep, bla, 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 me dieron hasta con la manta, y tenía una manta realmente, y que estaba en la cárcel. Y ya partí con el Lalo, que era el mayor, fuimos llevándole saco de dormir, todas las cosas que podíamos obtener. Llegamos allá y los gendarmes se portaron muy bien y me dice, no señora, aquí no está su marido y no le haga juicio a nadie, me dijo. Aquí la gente le va a inventar cualquier cosa. Si llega a estar aquí tomándolo detenido, nosotros lo vamos a hacer los primeros en ir a avisarle. Okay. Entonces, nada, pues nunca lo tomaron, que eso fue lo mejor. Y ya quedé esa noche tranquila, pero siempre llegaban diciéndome que lo habían visto en alguna parte. Yo sabía que no estaba. Que ya los carabineros anduvieron registrando los lugares, entonces sí, tu papá se cambiaba, como te digo, a muchos lugares. Bueno, y había al lado, parece que eran del Mírulo, al lado de la casa. Y yo salí al patio, había una muralla alta, y los sentía hablar, pues de repente se pusieron a gritar, mir. Y dije, estos son locos, yo tengo que salir de aquí porque transita gente, cualquiera escucha o lo hacían en broma, no sé. Así que llamó por teléfono el número que me daba del partido y ahí llegaron unos muchachos de la juventud. Y ahí decidieron de que saliera en bicicleta y con una compañera hermana de uno de los, no sé si era el secretario de la Jota. Y ella adelante en el fierro del... Entonces yo iba ocultando la cara entre medio de la cara de ella y el pelo. Y bueno, llegamos al cementerio y me indicaron que saliera por ahí y que me fuera para Quinamaya. Parece que ellos ya tenían algún contacto, parece. Y bueno, llegamos ahí donde los soldados, está el camino, que lleva como 4 soldados en un lado y uno por allá, no sé qué está haciendo, pero también está igual. Entonces, ¿cómo va a pasar aquí? Pues están pidiendo el carnet. Así que hagamos que andamos pololeando y andamos haciendo cosas no muy santas. Y empezamos, pues entonces como que yo la tironeaba para la salida y ella como se rechazaba, incluso los milicos empezaron a silbar. Y nosotros ahí, hasta que ya se dio, y en vez de entrar a la puerta grande, seguimos unos pasos más y salimos por detrás del cementerio, que es largo y no había nadie. Entonces llegamos al otro lado y ahí llegamos al camino, ella se vino y yo seguí. Yo no me acuerdo cómo llegué a la casa de este compañero, si también estaba preparado, no tengo idea. ¿Y esto era en Linares? En Linares. Ah, no, fue ahí cuando pasó el compañero que venía del trabajo en un tractor. Ahí está. Y me conoció, también era el administrador, parado en la calle. Me invitó para la casa, para que usted se quede, no entra nadie, porque es una entrada para la casa de él nomás. Allá no va nadie más que los amigos, que sea de vez en cuando. Llegué allá, la señora muy buena onda, los hijos también. Y me quedé ahí como 3 días. Ahí, ¿qué pasó? De que, no sé si fue la segunda noche o la tercera. En la noche, como a las 10, llegaron unos camiones al camino pavimentado, porque el potrero ese se alejaba del camino principal, pero el camino iba haciendo curvas y se acercaba al potrero. Y veo que hartas luces, eran camiones, ya supieron que estaba aquí.
Y no había qué hacer, pues, realmente. Yo andaba con un revólver. Y ahí tomé la decisión. Me acordé de Cuba. Ok. Tomé la decisión y lo que pase, pase lo que pase, pero vivo no me entrego. ¿Y por qué se acordó de Cuba? ¿Qué es la cosa Patria de o Cuba? muerte. Ok. Quedo vivo, me van a tratar muy mal, puede que tomen prisionero a mi señora, a mi hija, y yo delante que la vea que le están haciendo algo, no voy a aguantar, creo, no sé. Entonces lo más seguro, pase lo que pase. Pasaron cerca de mí y se fueron al cementerio. Okay. Andaban buscando, seguramente fue Soplo, un muchacho del MIR, que justamente lo encontraron, yo supe después al tiempo, que no me acuerdo el nombre muchacho, que lo encontraron metido en una, esas, ¿cómo se llama? Son una especie de tumbas, pero están ahí vacías. Okay. Entonces, cuando viene alguien muerto lo meten ahí Okay. y ahí lo encontraron los muchachos. No se supo más de él tampoco. Y ahí alguien tocó un pito y se salieron corriendo a subirse a los camiones. Me quedé a dormir ahí mismo, ya okay. no iban a volver. Al otro día, en la vez anterior fue algo que es muy emocionante para mí. Okay. Al otro día me quedé ahí esperando que este muchacho que iba a trabajar me iba a traer instrucciones. De sindicato o del partido. Me dijo, espéreme, yo voy a llegar como a las 5 o 6 del trabajo y ahí le voy a traer lo que usted quiera saber. Bueno, dormí esa noche y llega él y me dice que me van a venir a buscar. Okay. Que salga a tal hora a la carretera. Que había que andar como una cuadra más o menos y esperar ahí un ratito, en un puentecito que había. Hay otra cosa, lo que yo te iba a contar. Me quedé ese día completo ahí. Y esa noche empieza a llegar gente. Algunos los conocí, gente que había ayudado, gente de unas poblaciones que había ahí. Poblaciones de gente muy pobre. Entonces, no sé cómo se corrió la voz que estaba ahí. Llegaron así como a las 9 de la noche empezaron a llegar. A las 9 ya estaba oscureciendo, oscuro prácticamente. Llegaban y se aposentaron en toda una cocina, era como una cocina que tienen los mapuches, así, redonda, más o menos, y un fogón al medio. Y que querían verme. Me junté con ellos, ahí a la orilla del fuego. Ya se estaba haciendo bien tarde ya. Había toque de queda incluso. Desde las 10 de la noche. Y empezamos a conversar, pues y me decían que para qué me iba, qué sé yo. Otros decían que lo lamentaban mucho, que me podían ayudar. Otros me decían bien arriba que no me pasara nada, que si me pillaban los milicos no pasara nada. Un montón de parabienes, digamos. Y se van, se empiezan a ir, de 3, de 4, mujeres y hombres. Yo algunos realmente no los conocía, pero decían que yo le había ayudado mucho en que le despejaran el terreno. Me venían a pedir, yo hablaba con el sindicato ya mandéme una máquina, y se iban al tiro. Y cosas así en su habitación. Y después me acordé por qué de una pareja viejita. Podían haber tenido 70, 80 o 90 años, que la gente de pueblo nunca se sabe la edad porque se gastan más y nunca puede apreciar la edad. Entonces yo estaba parado dándole la mano, un abrazo, qué sé yo, que cuídese y ahí le dejamos unos huevitos para que lleve y ahí qué sé yo. En eso llega la viejita con su marido y me regalan una botella de vino Gato Negro, que era carísimo. No todo el mundo tomaba en ese tiempo. Le dije, no, ¿cómo se le ocurre? Vayan, llévense para la casa. No, esta la tenemos de mi cumpleaños, qué sé yo.
y no la estábamos esperando para otra oportunidad, y esta es la oportunidad, pero viejito. Y no se la quería recibir, no, pero ¿cómo lo recibir, compañero, si usted nos ha ayudado tanto? Pero yo ahí le dije, pero yo la verdad que no me acuerdo mucho. ¿Se acuerda de una casa que quería sacar la empresa donde vivíamos hace no sé cuántos años, que estaba en el camino, que no molestaba a nadie? Usted dio orden que no nos sacaran y que nos arreglaran la casa. Sí, sí, dije, sí, claro, ahora me acuerdo. No me acordaba, realmente no me acordaba, porque pasaban tantas cosas. Ya se la recibí, qué sé yo, un abrazo, pero a mí me enterneció tanto. Nosotros vamos a rezar por usted y todo esto. Y cuídese. Y un beso me dio la señora aquí, la viejita. Puta. Es algo impactante que todavía sé. Cuando me recuerdo, me emociono. Es el corazón del pueblo. Gente tan estropeada por el sistema, como que... Bueno. Siempre que me acuerdo de esto, los tengo muy vivos en mi memoria. Al otro día me dicen que me vaya para Quinemávida, que a la casa no sé cuánto. O no sí me dijeron que había una casa ya a la entrada, algo así. Ya andaba yo con la cabeza en otro lugar, solamente quería salir de ahí para ver qué se podía hacer. Y ahí te conté de que me llevó un hombre que iba con su caballo y una carretela, el caballo tiraba una carretela y llevaba tarros, él repartía leche, su leche que producía él. Un tarro así, tira carretela, se mueve para todos lados. Son como de ahí, como 15 kilómetros serán más o menos hasta donde me llevó. Hasta Quinemávida. Y ahí me dijo, bájese aquí porque yo tengo que entrar por el pueblo y ahí va a haber mucha gente. Así que ya está oscuro, sí. Y váyase por este senderito y no se desvíe porque había unos pantanos ahí. No se vaya a caer al agua, me dijo, yo andar. Y yo no lo he visto, pues, me dijo. No lo conozco, sí, le dije, usted no me conoce. Y efectivamente el hombre nunca, porque nunca supieron que yo estaba por ahí. Y a lo lejos veo una luz. Y me acerco, yo dije, debe ser por aquí donde están, donde me dicen que me iban a recoger. Y en eso te contaba que salió de la casa alguien, no le noté la cara porque ya estaba oscuro ya. Y se puso a orinar y de repente, y lo conocí. Era el presidente de los sindicatos campesinos de la provincia. Un muchacho joven, relativamente joven. Yo pensé que era un milico, que me vio así de repente. Bueno, ahí entré y ahí era el presidente de la CUT, provincial, y un compañero que era poeta, no era del partido, pero era muy cercano, diría yo. Y trabajaba en la municipalidad, y lo andaban buscando también. Entonces ahí fue donde encontró los 4 que salieron para arriba. Y ahí salimos para arriba. Tuvimos el 18 y el 19 ahí, planeando, es decir, pensando qué íbamos a hacer. Y decidimos irnos a la montaña, que ahí es relativamente cerca, ya estábamos a los pies de la montaña. Y teníamos que salir de noche, sí, porque si nos veían, alguien iba a saber. Y por ahí llegó un muchacho que era conocido de uno de mis amigos y que vivía ahí, que era del partido, de la juventud del Partido Comunista. Y él conocía todo eso, y él como a las 12 de la noche partimos. Y en unos lugares tuvimos que incluso arrastrarnos para que no nos sintieran, porque había un perro y a veces los perros se ponían a ladrar y teníamos que quedarnos ahí tranquilitos. Hasta que
era un tramo no muy largo salir del Villorrio, digamos. Y salimos para allá en el pie de la montaña como amaneciendo, recién aclarando. Y era un trocho corto, pero tuvimos que hacerlo con tal silencio y sigilo para que no nos escucharan, porque había que estar por los lados de las casas. ¿Y eran 4 en total? ¿O eran 5 en total? Éramos 4. A ver. Sí, 4. ¿Y usted sabe por qué ellos salieron? Porque lo andaban persiguiendo. Sí, esto no fue el mismo día del golpe, fue como la semana después. El 17 es que tuve que yo salir de donde estaba escondido hacia la montaña, porque ya ese día ya sabía a quién se estaba persiguiendo, quiénes éramos los malos. Pero llegaron a sus propias conclusiones que si no estaban en fuga iban a matar. Íbamos a presos, claro, claro. Pues sí, por ahí en un recorte que tengo se dice que se le aplicará la ley del tipo guerra donde se lo encuentre. Más claro, echarle agua. Además, dice que huía con armas letales y bombas y andar trayendo la espalda a las bombas. Entonces de ahí nos fuimos montaña arriba, pues, sin conocer la montaña. El muchacho no nos pudo acompañar porque es de ahí, lo echan de menos al tiro. Y anduvimos toda la mañana. Pasado el mediodía llegamos a un lugar bastante alto, pero muy plano. Y había un lugar que no tenía árboles, más o menos de un radio de 50 metros, como una plaza. Y nos quedamos ahí, pues, porque habían de esos lugares donde hacen carbón, que son una especie de iglú de los esquimales. Y nos metimos el que tenía menos olor a gas, ese gas es venenoso. Y a ese lo metimos y le abrimos un hoyito por otro lado para que saliera el aire. Bueno, ahí estuvimos 3 o 4 días, o no, como una semana, tratando de conectarnos con la gente de abajo. Comiendo conejos, comimos estos conejos, daba una de conejos. Nosotros salíamos en el día en pareja a ver los alrededores, buscando dónde podía ser mejor de salir de ahí. Y un día veníamos llegando y sentíamos que alguien cantaba ahí en nuestro lugar. Pero le pusimos oído y cantaba canciones de la revolución. A toda boca. Eran 3 hermanos que vivían más abajo. No tenían papá ni mamá. El mayor era el que hacía de jefe de familia. Y estaban con nosotros. Eso nos ayudaron mucho porque llevaban mensaje para la ciudad, para Linares. Y ahí nos contactaron con el partido, con la juventud del partido. Y le dijimos que nosotros queríamos resistir, así que nos mandaran todo lo que encontraran por ahí agresivo. Y nos mandaron unas pistolas, bueno, yo andaba con una pistola ya, que era mía, y escopeta, unos fusiles Mauser del año no sé cuánto, pero sin bala, y cosas de ese tipo. Pero cuando hicimos el recuento dijimos, con esto no vamos a llegar a ninguna parte, así que corrámonos más arriba. Nos corrimos poco más arriba, estuvimos esos días más, hasta que un día, una tarde, ya oscureciendo, llega uno de los muchachos a decirnos que se está agrupando gente abajo en el cerro y que nos corriéramos de ahí, porque ya nos habían ubicado, había gente que había seguramente contado que andaba gente extraña arriba. Así que esa misma noche salimos caminando para arriba sin saber
¿para dónde? Y oscura la noche. Y además que hay puros árboles. Y hasta que llegamos a un lugar más o menos plano, donde corría un chorrillito de agua, así, agua de montaña. Se notaba que había como un vacío, no sabíamos cuántos metros tenían, y para el otro lado pura montaña. Y el muchacho nos dijo que iban a subir esa noche para donde nosotros, los militares o los carabineros, no sé. Llegamos a un lugar, ese lugar tenía un tronco largo atravesado y nos dijimos, aquí nos guarecimos, y si nos vemos apurados nos tiramos aquí para abajo, sin saber si era risco pelado y íbamos a caer todos muertos, pero esa era la idea. Y entonces el primer turno le iban a hacer 2 compañeros que iban a dormir eso, que descansaran todo lo que pudieran, bien cerca del vacío. Y los otros 2 nos íbamos a colocar uno en cada punta de un árbol grande que estaba botado, un tronco grueso. Y eso hicimos, pues. Y ahí estábamos haciendo guardia con nuestras pistolas, y pasó el tiempo, yo me anduve quedando dormido. De repente siento así, ven, me decían. ¿Y qué, hombre? Quédate ahí nomás por si ya sabes lo que acordamos. No, ven, me decían. Entonces, ¿qué pasa? Pero ven, pero me decían en voz baja. Sí, no era mucha la distancia, era como de aquí a la puerta. Bueno, ya yo salgo, y mi pistola la andaba trayendo amarrada al cuello por si se me caía. Y parto para allá, y no me acuerdo que había hablé de un esterito, pero chiquito, así como de un metro, y me caigo, o sea, paso ahí en 4 patas. Ahí me paro un poco y quiero andar más, y la piola de la pistola se queda enganchada en una rama, y yo vuelvo a hacer sin darme cuenta. Llego a hacer impulso y me voy para atrás, y caigo para atrás y me largo a reír. En serio, Dios, puta la wea. Oye, realmente decía que estos son los 3 chiflados, decía yo entre mí. Así que no me costó sacarlo. Y fui ante el oso todo mojado. Y no le conté porque se habría puesto a reír. Y me dijo, esa es otra talla. Mira, parecen cosas de película tonta. Me dice, no, ahí vienen, parece. ¿Por qué? Mira, siento que avanzan, ¿ves? Avanzan despacito y se quedan detenidos un rato, como sacando, abriendo. Claro, era efectivo, chucha. Ya despertémoslo. Anda a despertarlo. Fue a despertar a uno que era más o menos tranquilo, y lo muevo y le hago así, y despierta al oso, y el oso, ¡ah! Ese era el civil intelectual, pobrecito. Sufrió bastante el compañero. Y nos preparamos, pues. Y al rato después aparece una cabeza de ternero. Seguramente andaban comiendo los terneros. Bueno, yo no sé si vale la pena esta historia, pero es una de las cosas que cuando tú estás en peligro, oye, es una risa tan grande que da, y suelta un poco los nervios, es decir, bueno, eso fue. Seguimos más arriba y nos volvieron a decir que ya habían subido, y decidimos separarnos. 2, el muchacho que era el compañero, que era presidente de los campesinos, dijo, yo me voy a Argentina. El que trabajaba en la municipalidad, los nombres así porque no me acuerdo los nombres, decidió ir con él. Y nosotros yo me fui con el compañero que era dirigente sindical, y tenía varios cargos el compañero. Y anduvimos dando vueltas por ahí, que se yo, hasta que un día dijimos, bueno, aquí no estamos haciendo nada. ¿Pero cuál fue la razón que usted no dijo, yo también me voy para Argentina? No, yo no. No. Ah. ¿Por qué usted no pensó de yo voy con ellos? Porque yo quería quedarme con... Es que
Hay tanta gente que lo quería uno, los campesinos, que me daba pena dejarlo, porque a muchos de ellos les sacaron la porquería diciéndole dónde estábamos nosotros. Entonces no es correcto que nos vamos. Y el compañero, no, compañero, aquí resistimos, nos matan, nos pagan, nos matan, pero no arrancamos. Y nos quedamos. Tu papá nunca quería salir de Chile. Él quería seguir y que tenía que esperar que las armas, ¿qué armas? Si no habían armas, nada. Entonces, como siempre fue con sus ideas tan fuertes él, entonces él lo que quería era seguir luchando. Si me matan yo no me voy a ir solo, siempre me decía. Pero yo le decía, ¿con qué, Edu? ¿Usted está de acuerdo en lo que él decía? Que... Sí, porque era su ideal y no sé que yo sé que no, era muy difícil de que él cambiara su mentalidad y todo. Y yo políticamente tampoco fui tan extremista de estar metida tanto, porque había cosas que a mí no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con lo que ellos decían, porque algunos eran muy individualistas y querían que lo que ellos decían uno tenía que acatar. Entonces eso es lo que yo, no, pues, porque ¿cómo? No, ellos no eran grandes personas. Con mi compañero a un par de metros para arriba, y al otro día dormimos, y al otro día dijimos, ¿y qué andamos haciendo aquí los dos? Entonces, ya pues, bajemos y nos vamos a Santiago. Allá alguien nos va a ayudar. Bajamos. ¿Te acuerdas del puente que había cuando... ¿Está bien que diga eso? En Linares, arriba, para pasar ya a la montaña. Entonces, ahí hay un paredón grande así. Y nos sentamos ahí, y ahí se veía el camino, se veía el puente, un poco chico, cuando de repente vimos pasar un camión con militares para donde estábamos nosotros. Oye, puta, que nos salvamos, ¿no? ¿Sí? Cantando los milicos. Y ya pues, hay que apurarse entonces. Él quería ir para un lado y yo para otro. Bueno, separémonos. Pero nos juntamos en Santiago, donde está la estatua de un general de la historia, ni me acuerdo el nombre. Y él sale en dirección donde pasó el camión. Y yo me quedo ahí todavía pensando cómo irme. 20 minutos siento una balacera. Pa, 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 pa. Chute, lo pillaron. Y yo doy un salto y caigo en unas zarzas abajo, bueno, y ahí me quedé, como ahí, porque me tapé. Y ahí estuve como 2 horas, sin moverme, hasta que no se sintió ni un ruido más, ni de camión. Ahí empecé a tratar de salir, y me bajé al río para lavarme un poco. Y en eso, antes de bajarme, pasa el vehículo de los tiras. Está claro, pues aquí vienen los tiras a ver qué le pasó, los llamaron, qué sé yo, para esconderla, qué es lo que iban a hacer con él. Todo eso se me venía a la cabeza. Y en eso veo un camión y corro un poco y lo hago parar, que me lleve para Linares. Bueno, llegué a donde Darwin, un compañero del partido muy querido, los queríamos mucho, muy buen compañero. Y puta, yo me dio ojo cuando yo llegué, estaban buscando, ¿cómo se te ocurre venir para acá? Bueno, ya estoy aquí, ya, pues ¿qué vamos a hacer? Yo quiero ir a ver a mi familia. Puta, ¿qué vas a ir para allá? Si andan milicos y andan sapos, no sé, pues. ¿Y cómo te vas a ir? La gente aquí, en ese sector, toda la gente me conocía, pues. Entonces salimos temprano, yo no sé si me puse un sombrero, y la señora de él iba manejando la bicicleta, y yo... No, la puse adelante, en el fierro adelante que se usaba mucho, y ahí iba de lado. Y entonces cuando venía alguien, ella echaba la cabeza para atrás y ahí me escondía. Llegué, como ¿qué hora serían? ¿Tan despierto usted ya? Po? Sí. Y llegué a la casa. Po. Bueno, todos se sorprendieron cuando me vieron llegar con barba un poco larga y
con un poncho que no era mío. Y para el 1 de noviembre tu papá bajó de la montaña. Yo me acuerdo que a la Claudita la tenía enferma, que era pequeñita, y de repente te llega, te imaginas, entra por una puerta, no la principal, ahí me quise morir yo. Oh, no podía creer que era él, porque así una carita moreno, negro, pero negro, donde, con el sol quemado, pues, y flaquito, pues delgadito. Y yo le dije que para qué había venido, que yo no quería que estuviera ahí. ¿Por qué? Porque en la noche nosotros, toda la noche pasaban los militares ahí rondando en la población. Se paraban en la ventana donde yo tenía el dormitorio, o sea que lo seguían por todo. Y estaba rodeado de pura gente que no era del gobierno. Así que los vigilaban por todos lados. Y ese era el temor, que llegaran esa noche. Eduardo traía un arma, parece, no me acuerdo mucho. Bueno, pasó esa noche y yo le dije, no, Eduardo, tú no puedes seguir aquí. Así que vino alguien, lo vino a buscar en una bicicleta, por ahí se fue, y no sé para qué lado. Y de ahí el muchacho me dijo, mira, yo te voy a venir a buscar y vamos a ir a un lugar, no me acuerdo el nombre, pero era muy popular, que era la salida de Linares hacia la cordillera. Y vamos a ir a la casa de otro compañero de la Jota, para que llegues con unas 2 o 3 horas ahí y estés escondido. Entonces cuando venga el bus que hace un viraje ahí, hacerlo parar y tú vas corriendo y te subes. Ya todo arreglado. Y yo no, ya las horas, ya parece las horas son largas, pues, fueron como 2 horas que estuve esperando. Puta, ya desesperado. Y otro compañero de la Jota estaba mirando ahí de la puerta, haciéndose el tonto de la casa, y avisar que venía el bus. Y él se descuidó un poquito y apareció el bus. Y lo ve cuando iba pasando ya el lugar y pega el silbido y salgo yo corriendo. Y en esa esquina se juntaba mucha gente porque era paradero de bus, de los que iban a la montaña. Y siempre había gente. Y ese día, un día lindo, había gente. Y yo voy corriendo a ver, y me paso en la solera y se me cae la pistola en la calle. Me agacho así, corriendo, incluso me agacho y se me cae el cargador. Puta, con las dos. Andaba con una chaqueta de cuero, me parece. Y me las meto aquí, pues, y así como que no ha pasado nada, y ya no corría por el bus, ya me fui con toda sangre fría, aunque ya estaba que reventaba. Y me subo al bus, en un asiento, en tal parte que yo puedo salir del bus, porque tenía 2 puertas. Entonces me puse en la de atrás. Y al poco más allá subió el compañero que iba a la casa de su papá, que tenía en el campo arriba, en los cerros. Y partimos, pues. A la salida ya de Linares, para el bus, con los carabineros, empiezan a hablar con el chofer, ellos abajo. El chofer me conocía. Era el que llevaba gente a la llanza antes. Y no dijo nada. Me miró nomás y no dijo nada. Y ahí le pasaron un papel. Yo no lo podía ver bien porque yo iba atrás. Pero conversaron un buen poco. Yo, ¿a qué hora suben estos pacos? Así, pero no pudieron. Seguimos. Ya está para el otro lado. Me había mandado como casi 1 hora, sería 45 minutos. Cuando yo siempre miraba para atrás, veo que viene un jeep con milico. Y aquí está la cosa. Ya está un campo. En el campo no hay ni casa. Pues aquí estamos mal. Chucha la guayá. Me paro y me siento más atrás, me saco la pistola, le pongo el cargador, tenía un cargador grande, como de 15 tiros. Lo meto, la pongo aquí. Me dije yo, ¿qué voy a hacer? Los milicos van a parar el bus, el teniente
va a hablar con él, seguramente con el chofer, y van a abrir la puerta atrás para que entre otro milico. Y aquí lo que voy a hacer, si abre, le pego un disparo al milico que esté al frente mío, salgo corriendo y salto una cerquita que había. Y ahí, para allá ya era, o sea, pasando eso, era no impenetrable, pero muy difícil, tanto para mí como para el milico. Pero dije, pero ahí la montonera de balas que me irán a tirar, pero ya venía cerquita y empecé a hacer, a acomodar el asiento para poder hacer el plan que tenía. Y iba más gente en el bus, pero no iba mucho, eran como 6 o 7 personas. Y pasa por delante y se para el bus como a 200 metros. A 200 metros. Chuta, aquí estamos, dije yo. Y ya, me quedé listo. Y llega el teniente, no se sube y habla no sé qué cosa. Y miró así, para adentro, ya, pasen nomás. Claro, ¿sabéis cómo? Parece que había echado una de esas grandes. No sabéis cómo fue el alivio. Y más allá el muchacho que iba ahí en el bus, me hizo la seña, él se bajó y yo me bajé un poco más allá. Entonces planeamos con la mamá para irnos a Santiago al otro día, en el tren. Yo me iba a poner mi ropa, buena ropa que tenía, y me iba a cortar los bigotes y me iba a poner debajo de las encías algunas cosas para deformar la cara. Y unos lentes no oscuros de leer, pero un poco oscuros. Entramos por la parte de atrás de la estación y le dije a ella que íbamos a irnos aparte. Ella fue a sacar los pasajes, me entregó el pasaje y se puso en la otra punta de la estación. Y ahí sucedió una cuestión bien simpática porque estaba parado allá, como que nadie me conocía. En eso llegó un hombre que vendía revistas y los diarios y llegaba todos los días a la empresa y yo le compraba siempre todas las revistas para los niños, qué sé yo. Y llega ahí y me pasa el diario y me mira a los ojos. Y yo le dije como que no tenía plata y me lo ponía así. Dije, tal por cual capaz que me haya... No dijo nada, se quedó calladito, de por allá me miraba nomás. Y no me habló nada tampoco. Bueno, subimos al tren, cada uno por un lado, en el mismo vagón, sí, ella en una esquina y yo en otra. Iban una gente que me conocían y me miraban. Y, o sea que el disfraz no era muy... no era muy bueno, pero de todas maneras llegamos a Santiago. De ahí, a mí en Santiago me estaba esperando la esposa de un amigo ingeniero agrónomo que era de origen alemán, era amiga del hijo del embajador de Alemania o el cónsul, no me acuerdo bien. Y tenían arreglado que yo me pasaba al auto de ellos y me llevaban a la... Eso lo tenían arreglado ellos. Una pregunta, ¿era la embajada de Alemania democrática? Democrática, entre paréntesis, democrática. Y yo le pregunté cuando íbamos en el vehículo, bueno, ¿y a dónde vamos? A la embajada. ¿Y a qué? ¿Para que te quede adentro? Me dijo, no, yo no me voy a asilar. ¿Pero cómo? Si está todo arreglado. No, y ahí discutimos y... No, para el autito aquí nomás y yo me bajo. Y nos bajamos. Ruth no entendía nada. Ya, y se fueron, me dijeron, pero ya no va a tener otra oportunidad. No importa, yo no vengo a asilarme. Ruth ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando y me dijo que por qué no me había ido, qué sé yo. Yo le dije, mira, si no los vamos todos, no me voy. Además que yo no vine aquí para asilarme. Bueno, dimos una vuelta por Santiago, esperando la hora del tren de vuelta a Los Ángeles y volvimos. No, ella se vino. Yo me vine donde el ex marido de esta muchacha alemana que habíamos trabajado juntos en la empresa. Y él me acogió al tiro, pues, y bueno, me quedé ahí unos días
También un primo, me contacté con él y dijo que iba a hacer algunos arreglos. Después se me perdió el carné en todo este trajinar, pero mi cuñado, que había sido de la policía, detective, me dijo: ándate a tal día, a tal hora, y di que vas a llevar los pollitos cuando estén grandes a un señor de tal y tal. Llegué allá, puta, había gente. Imagínate, a mí me buscaban y yo en la oficina de... ¿Dónde se sacan los carnes? De repente me quedé ahí, es que debe ser. Entonces se acercó, me dijo algo de qué quería hacer. Yo le dije: no, yo quería ver sobre los pollitos que estaban listos. Ah, mire, espere ahí, me dijo. Ahí estuve esperando un rato, de repente me llamaron y me llevaron a donde sacan carnet, y en 10 minutos andaba con un carnet nuevo. Mi señora se había ido. Fui donde mi amigo, estuve como 2 semanas en la casa de él. Él tenía algunos contactos con el partido y me contactó con otra persona que llega un día a la casa, un hombre muy, muy elegante, y me empezó a hacer preguntas, pues yo miraba a mi amigo y ahí me explicaron quién era, ya ni me acuerdo el nombre. Y me dijo que fuera tal día a tal lugar y ahí se iban a contactar el partido conmigo. Me fui a pie hasta allá. ¿Era lejos? Estaba lejito. Pero no quería ir en bus porque alguien podía ir. Me fui a pie, hacía una cosa. Allá me encontré con el compañero, era dirigente de la CUT. Bueno, tenía un cargo más o menos. Conversamos y me dijo: ya, mira, tal día miércoles, parece que me dijo, te va a esta dirección, que es un bar, que está casi frente del partido, me dijo. Entras ahí y te pides una cerveza y ahí estás esperando, ahí voy a llegar yo o alguien te va a venir a buscar. No llegó nunca nadie. Puta, yo estuve como 3 horas ahí, hasta que uno de los de ahí me dijo: oye, ¿qué anda tanto rato que está aquí y se ha tomado 2 cervezas? Sí, es que ando esperando a alguien. ¿A quién? Me dijo. Le dije al compañero tanto. Lo mataron o se murió, algo así. Así que vaya inmediatamente porque esta gente aquí puede empezar a hacerle preguntas. Y salir. Y no supe más de él. Después supe que lo habían agarrado. Y fue una pena porque era un gran compañero, muy joven, muy capaz, muy capaz. Bueno, de ahí volví otra vez, pues, y había que hacer porque ya se me está acercando, se me está, parece, estrechando el círculo. Y por ahí salió, me dijo mira, ya te arreglé otro lugar, en una casa ahí por el Barrio Alto, donde hay una muchacha que es periodista de no sé qué revista y es muy conocida, pero es de los nuestros. Así un día me llevó para allá, habían como 8 personas ahí escondidos. A veces no teníamos que comer, pues. Claro, ella no podía traer comida, además estaba trabajando a media. Bueno, al final salí bien de ahí también. Me dice que tengo que ir a hablar, que me vaya a la oficina que tenía el obispado. Bueno, ahí hablé con un señor, no me acuerdo el nombre, y me dio una dirección en Santiago: vaya para allá, me dijo, y ahí va a plantear su problema. Me fui, hablé con la monja, me pidió una serie de cosas, y me dijo: ya, me dijo, en tal día, frente al Cerro Santa Lucía, en tal lugar, y ahí si no hay un señor, que usted lo ubica inmediatamente, o usted le habla nomás, o le pide cualquier cosa. Llegué el día de la cita, fui primero para ver el campo, cómo estaban las cosas, si pasaba algo, para dónde ella salía arrancando. La segunda vez fui para allá y vi a un señor que estaba firmando una reja, se notaba que estaba esperando. Fui para allá y le pregunté, me parece por el nombre de una calle, y me dijo, no sé, que él no sabía.
Ah, dije, ando buscando una iglesia. ¿Tú eres Eduardo?, me dijo. Sí. Ah, de un abrazo. Y ese cura hizo todos los trámites con las Naciones Unidas. Manda a buscar a tu familia al sur y cuando lo tenga aquí me avisa. Se comunicó conmigo diciéndome ya tal día tienen que viajar, porque ya ustedes estaban todos conmigo, de Santa Bárbara ya se habían venido arreglando cada uno su muda y para los 5. ¡Wow! Irlanda, qué diablo, apenas conocíamos, ni sabíamos. Yo siempre confundía Irlanda con Islandia, pero me acuerdo que el hermano Eduardo, él todos los días lo iba a ver, y ahí me trajo un diccionario, empezamos a ver cómo era Irlanda, cómo era, ya cuando le dijeron que llovía todos los días, ¡guau! Él lo ayudaba en ese sentido también bastante a nosotros. Y él estuvo preso, él y su señora también, por los dos. Y así que ya sabíamos más o menos el inglés, apenas sabíamos decir hola y buenas tardes, buenos días, y cosas muy simples. Y lo fuimos en el tren, eso sí que me acuerdo, en el tren de la mañana, que fue mi tía Peche y la Silvia a dejarlos a Santiago, porque ellos querían saber si efectivamente íbamos a llegar a Santiago o no. Llegamos allá, sería el mediodía, no, así con todo, y lo iba a estar esperando el primo de Eduardo, Julio, que no llegó nunca. Pasamos, yo creo que horas ahí fuera de la estación central, con todos ustedes, los bolsos y todo, y qué hacer, sin saber porque él sabía dónde tenía que ir a dejarlo para juntarlo con Eduardo. Yo no sé cuánto tiempo pasó y ahí apareció. Andaba que se le había muerto un compañero, y ahí logramos juntarlo. En 2 carros tuvimos que irlo donde estaba Eduardo, que era en una casa, no sé qué sería ahí. Y ahí lo juntamos y ahí los quedamos con él. De ahí lo esperaba un vehículo, un van así, para irlos con todo. No sé, llevaron a un lugar donde hay asilo de casi todos los extranjeros. A un lugar, a un refugio. Okay. Un refugio que era de los curas en Santiago. Que éramos los únicos chilenos que habían, porque los demás eran todos extranjeros. Era un colegio, un internado. ¿Ese eran los padres Hurtado? Padre Hurtado. Que era un lugar precioso. Y nosotros íbamos a irlo, creo que por 2 o 3 días nomás. Y nos pasaron una pieza inmensa. Y ahí, en vez de 2 días, tuvimos casi una semana. Pero logramos salir ya con otro chileno que también traía como 5 niños chicos, y la señora venía con 8 meses de embarazo así. También iban para Irlanda y llegamos al aeropuerto, otro desastre en el aeropuerto. El hecho que de repente llegaron unos militares y me pescaron y me llevaron para adentro de unas piezas, de unas oficinas que habían. Y me dijeron, ¿tú eres tal por cual? No, me dijo. No, me dijo, si tú eres Eduardo Aravena Cortés, tú vienes de tal parte. Al fin te pillamos. Huevón es lo más fácil, lo más bonito que me dijo. Y un montón de cosas. Y ahí tenía que haber llegado más temprano el encargado de las Naciones Unidas, el mismo que nos estaba haciendo los trámites, un francés como de 2 metros de altura. Y habla con mi señora y mi señora le explica, y se veía de donde estaba el deck para hacer los trámites, se veía la oficina, una ventana de la oficina, y él parte para donde estaba. Yo no le querían abrir la puerta y empezó a pegarle patadas, tuvieron que abrirse. Llegó allá, ¿y qué pasó con esto? Ya, no, es que no lo podemos entregar porque tienen que hablar con mi teniente, parece que era, que está allá adentro. Se mete el hombre para adentro sin pedir permiso y se arma una discusión. Yo sentía los gritos nomás. Y de repente sale y me pesca, ya me dijo, vámonos
porque el avión está por ahí, si me pescó de por aquí, tremendas manos que tenía. Pescamos a la familia y todos corriendo. Te digo que tuvimos que ir corriendo al avión. Corrimos, yo no sé si te acuerdas. No. Corrimos porque ya está poco menos que cerrando y sacando a la escala. Fuimos los últimos en subir al avión. Oh, pero qué descanso subir al avión, Álvaro. Y el avión realmente ya estaba por salir. Y subimos y un montón de gente, no sé si eran periodistas o milicos. Cuando estábamos subiendo, una foto. Le eché un par de garabatos ahí pidiéndome fotos. Bueno, entramos, subimos y nos fuimos. Pero antes de irse, el señor de las Naciones Unidas llamó al capitán del avión y me llamó a mí y le dijo a él de que no me dejara bajar en ningún lugar en Latinoamérica, porque nosotros íbamos de ahí a Brasil. Ahí había que esperar como hora y media o 2 horas. Y hacían bajar, no nos dejé bajar a ninguno, porque el señor lo pueden pescar en cualquier lugar. No bajamos, me acuerdo que hacía más calor ahí en Brasil dentro del... No, estoy mintiendo, que en Argentina lo bajáramos. Ahí era, no en Brasil. En Brasil no importa, ahí bajamos en Brasil. Sí, en Argentina fue, en Argentina ahí lo van a agarrar y qué sé yo, que ya saben que él va en el avión. Y ahí lo pegamos el viaje hasta Liberia, ahí estuvimos un par de horas y de ahí a Ámsterdam. Pero a Irlanda llegamos de día también, me acuerdo, ¿no? En la noche. Llegamos a Irlanda como a las 10 de la noche, lloviendo. ¿Te acuerdas que llegamos? El 9 de mayo. Oh, llovía torrencial y... Había un comité de recepción, nos llevaron a comer a algún lugar y de ahí nos llevan a un refugio, Collington Park. Oh, sí. Era precioso, era como un castillo. Sí. Pero ya ahí habían chilenos también, habían llegado. Hay unos refugiados del norte de Irlanda. Claro. Después llega el Duarte con su familia. Eso fue la llegada a Irlanda, que tuvimos que estar ahí hasta que se ubicaran en el trabajo y dónde los iban a mandar. No nos lo pasaban porque era un lugar muy bonito y eso fue la llegada a Irlanda. Esta pequeña historia de una persona que creyó y ha creído y sigue creyendo en la liberación de nuestro pueblo, termina saliendo con todos mis hijos fuera del país por instrucciones que me entregaron. Ya me era imposible seguir allá. Pero siempre tuve la certeza de que íbamos a salir adelante, tarde o temprano. Y eso se está viendo hoy día. No es que hayamos ganado la gloria, pero hay que sacrificar lo que nos queda de vida, hay que sacrificar todo lo que podemos mantener vivo de la historia de los pueblos, para que tarde o temprano, como dijo Salvador Allende, lleguemos nosotros a ser los que gocemos de los bienes materiales, morales, intelectuales de nuestro Chile. Espero también que esto le suceda al pueblo mapuche, al glorioso pueblo mapuche, del cual somos descendientes y que por muchos años, por siglos, han estado en un lugar que no merece. Y por último, un abrazo cariñoso, en primer lugar a mi compañera. Me acompañó en todo lo que es posible y mantuvo a la familia unida, incluso en el extranjero. Fue siempre fiel ella no militaba, pero sus ideas son muy de izquierda, muy apegadas a la izquierda. Y hacia ella mi reconocimiento, también a mis hijos, que en un ambiente desconocido y de repente hostil,
al principio, pudieron salir adelante sanos, de mente sana, y buscando vida, y también participando de las ideas del pueblo, dispuesto a luchar por ellas. Gracias, hijo, y gracias, compañera, madre de mis hijos. Se me olvidaba eso.